lo del plan ganadero. A mí me dio la sensación como que los invitaron para la foto, pero que en realidad no surgió del consenso esto. Pero vamos a ver qué piensan. Velar, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? Buen día. Un saludo para toda la gente del piso y la audiencia. Bueno, empecemos primero por el comunicado que se conoció ayer. Piden hablar con los gobernadores de las provincias ganaderas. ¿Para qué? Así es, Cristina. Estamos pidiendo que los gobernadores de las principales provincias ganaderas reciban a la mesa de enlace, a la comisión de enlace de las entidades agropecuarias, para conversar, porque estas medidas del gobierno nacional ya conocemos sus resultados y su nula efectividad, y como los resultados son nefastos y ya ocurrieron en el 2006, donde perdemos todos, pierde la industria frigorífica, pierden los empleados de la industria frigorífica, pierden los productores, pierde el Estado Nacional, que deja de recaudar, y también pierde el consumidor, porque finalmente los precios terminan subiendo de la carne. Entonces queremos que manifestarle esto a los gobernadores como responsables de sus jurisdicciones, y porque entendemos que son dirigentes políticos razonables, que defienden con altura las necesidades de la ciudad. Pero la idea, Velar, es que los gobernadores le pidan al gobierno nacional que deje atrás la medida de buscar, o sea, ¿para qué? Porque dentro de los gobernadores uno imagina que puede ser distinta la postura de Axel Kicillof, que es a quien también le piden audiencia, que por ejemplo el gobernador de Corrientes, que ya planteó que no estaba de acuerdo con estas medidas, al menos con la medida anterior lo hizo públicamente. ¿Para qué buscan, digamos, o es una cuestión de que públicamente tomen posicionamiento? Son dirigentes con responsabilidad política, dirigentes importantes, y entonces nosotros lo que queremos es manifestarle cuál es la problemática del campo, que ellos lo entienden perfectamente, pedirles, por supuesto, que hagan gestiones a través de sus legisladores, a través de sus ministros, para que hacer notar el inconveniente, y que el gobierno nacional de alguna manera sienta que esta medida que ha tomado no va a producir ningún resultado positivo y va a generar muchos conflictos e inconvenientes. Velar, buenos días, ¿cómo está Gustavo Gamón en este caso? Le pregunto, internamente usted, ¿por qué piensa que el gobierno nacional insiste con este tipo de medidas? No sé, ¿es una cuestión ideológica? ¿Es un encono hacia la sociedad rural? ¿Quieren dejar sin vaca al país? ¿Cuál es el origen de insistir con la misma medida? Nosotros podemos hablar después, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, de varios elementos, y después usted le podrá poner los porcentajes. Nosotros identificamos un problema cortoplacista, electoralista, por un lado. Después identificamos también un porcentaje de mucha ideología, y después otro porcentaje de también bastante desconocimiento de cómo opera y cuál es cómo son los eslabones de la cadena y la intervención de los distintos factores en el precio final de los productos. Esos tres elementos nos parece a nosotros que son los fundamentales de lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Bueno, pero a ver, ya tienen muchísimos años en el gobierno, deberían ya saber cómo funciona la cadena de la producción ganadera en el país. Bueno, dice Gustavo que los representantes de los productores no fuimos invitados a ninguna negociación ni hemos participado de ningún acuerdo, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta, por otra parte, que el gobierno nacional está conformado por una coalición que, si bien tiene un mismo origen político, tiene ideologías bastante marcadas dentro de la misma coalición. Uno ve, a ver, quizá lo llevo al plano político y lo debería dejar nada más que en el plano productivo, pero uno sabe que ideológicamente el kirchnerismo encuentra a la sociedad rural como su enemigo, ideológicamente. Y uno ve que se insiste con medidas de estas características, y no sé, me lleva a pensar, por ejemplo, qué pasó con Venezuela y su combustible, de ser una potencia petrolera a que en la propia Venezuela tenga que hacer horas y horas de cola para poder cargar combustible. Y uno puede terminar pensando que de ser
uno de los principales países productores de ganado, el mayor consumidor de carne per cápita en el mundo, podemos llegar a tener en algún momento faltante de carne. Así es, lamentablemente en Argentina hay dirigentes políticos que tienen mucha responsabilidad, pero que no están a la altura de las circunstancias. ¿Qué esperaría uno de un buen dirigente político? Que tenga políticas de Estado, que defienda realmente las necesidades de la gente, que bregue con responsabilidad por una mejor calidad de vida. Acá estamos asistiendo a políticas cortoplacistas. El gobierno está preocupado porque tiene muchos inconvenientes, fundamentalmente con el manejo de la economía, está descontrolada, la inflación es un elemento. Pero hay dos patas, Velar, en esto. A ver, uno, insisto en esto, uno es lo que se anunció respecto de las exportaciones y lo otro es esta idea de trabajar un plan ganadero que particularmente Corrientes ha trabajado esto internamente. Hay una mesa de ganados y carnes, hubo una consulta a los sectores y tiene, digamos, como una especie de plan estratégico de cómo desarrollar o potenciar la ganadería, pero la cuestión ahí es quién va a poner el financiamiento, digamos, para esto, porque está claro que un plan ganadero significa tratar de ganar kilos, cómo va a ganar kilos, qué van a hacer con la sanidad y la aparición de las vacas, todas esas cuestiones son cuestiones a atender. Pero el Estado va a acompañar en ese capítulo a los productores, me parece que es el punto, el Estado Nacional, digo, es el punto que realmente queda acá por saber. Y nosotros ya tenemos la respuesta, si a usted le parece, analizar ese tema. El gobierno actúa con este criterio cortoplacista, pensando en recaudar la mayor cantidad de votos, está preocupado por su propia impericia en el manejo de la economía y en el manejo sanitario en contra de la pandemia, y entonces pretende que a través de una baja transitoria de precios el electorado lo apoye. Entonces utiliza estas medidas de corto plazo y el plan ganadero, nosotros tenemos todos los elementos, la capacidad, la genética, seguimos invirtiendo, sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos previsibilidad. Usted imagínese, para que un bife esté en la mesa de un argentino, antes tuvieron que pasar 3 años por lo menos, de inversión, de genética, de pastura, de plantar maíz, de invertir, de arriesgarse, de riesgo climático. No son cosas de un día para otro. Entonces es un contrasentido y de vuelta una pantalla y una cortina de humo del gobierno nacional al poner sobre la mesa la necesidad de un plan ganadero, cuando todos sabemos lo que hay que hacer para producir 1 kilo de carne, y el gobierno ofrece esto en este momento, y sabiendo perfectamente que es un contrasentido un plan ganadero con la imposibilidad de claro, sin un horizonte que sí, a través del comercio de la carne. De los gobernadores, ¿algunos ya les confirmó que tendrán audiencia? Esto es muy nuevito. Sí. Lo que usted está haciendo es prácticamente un anuncio de primera mano. Todavía no hemos tenido respuesta, se han iniciado gestiones y esperamos que a la brevedad, creemos que tenemos indicios de que el gobernador de Corrientes sería el primer gobernador que estaría dispuesto a recibir a la comisión de enlace. ¿Quiénes vendrían? ¿Los integrantes nacionales o cada provincia con sus representantes locales tendrían estas audiencias? Bueno, tenemos el tema del COVID de por medio, Cristina, así que estamos viendo y analizando eso, hay que actuar con mucha responsabilidad. La intención es que vengan los principales referentes de la mesa de enlace a reunirse con el gobernador. Veremos si se puede hacer de forma presencial o si no utilizaremos la manera virtual. La vez pasada ustedes decidieron tomar como muestra de repudio una medida de cese de comercialización. ¿Analizan algún otro tipo de medida o una similar ahora? Se está analizando, se está en estudio, hay mucha disconformidad, mucho malestar entre los productores, hay incomodidad, estamos sorprendidos y preocupados por la insistencia del gobierno nacional en estas medidas que ya fracasaron, así que se están analizando varias cuestiones. Primero se espera terminar con esta ronda de visita a los gobernadores y al finalizar la misma se anunciarán los pasos a seguir. Velar, muchas gracias, muy amable.
a ustedes por el espacio, que tengan muy buen día y saludos a todos en nombre de la Sociedad Rural de Corrientes. Bueno, Francisco Velar, integrante, productor ganadero, además, bueno, contando esto que decidieron iniciar estas audiencias, o al menos hacer los pedidos de audiencias son varios gobernadores de provincias que tienen dentro de su producción la producción ganadera, entre ellas está la de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Corrientes, porque Mendoza. además, sí, fijó postura. fijó una postura y además está en el inicio de la cadena. Porque Corrientes es una provincia criadora de terneros y esos terneros, digamos, son los que luego van a otras provincias a seguir el proceso, a darle terminación a esos animales, a ganar peso, a completar el ciclo. Pero en el inicio del ciclo está acá en la provincia de Corrientes. Bueno, vamos a ver, adelantaba que sería Gustavo Valdés uno de los primeros gobernadores, si no el primero, en dar, digamos, fecha para esta audiencia. Se podrá hacer de manera virtual quizás, tal vez presencial, eso todavía no está definido, pero bueno, un adelanto de equipo de noticias. A ver si podemos completar con Frenkie, que estaba allí